En sus primeros años como médico y pensador, Sigmund Freud hizo algo que pocos de sus colegas se atrevieron a hacer. Creyó en las historias perturbadoras de sus pacientes, mujeres diagnosticadas con histeria, un término vago y a menudo estigmatizante en la época, relataban experiencias de abuso sexual, muchas veces provenientes del seno familiar. Freud, atento, decidió no descartar esas narraciones como simples delirios. En cambio, vio en ellas un origen común, una explicación plausible para los síntomas. Así nació lo que se conoció como la teoría de la seducción. Formulada a finales del siglo XIX, esta teoría postulaba que los traumas psíquicos, especialmente los de naturaleza sexual en la infancia, estaban detrás de los trastornos histéricos. Freud no solo escuchó los relatos, los sistematizó, escribió sobre ellos, trató de entenderlos. En su mente, el inconsciente de esas mujeres albergaba heridas reales, fruto de eventos reales. La psicopatología de la histeria, por tanto, no era producto de invenciones infantiles ni de fantasías edípicas, sino de violencias concretas, ocurridas en silencio, dentro de las familias burguesas. Pero entonces algo cambió. Apenas unos años después de defender la teoría de la seducción, Freud la abandonó casi por completo. Su nueva teoría, la más famosa que hasta hoy define el imaginario popular sobre el psicoanálisis, ya no involucraba el trauma real, sino el deseo inconsciente. El complejo de Edipo reemplazó al abuso como explicación principal de los síntomas neuróticos. Ahora, según Freud, los relatos de abuso sexual infantil no eran recuerdos verdaderos, sino fantasías psíquicas construidas por la mente infantil, resultado de impulsos y deseos inconscientes no resueltos. Este giro teórico, casi una inversión, fue presentado como un avance científico, pero para muchos críticos se trató de algo más oscuro, un encubrimiento. A partir de la década de 1970, los estudiosos comenzaron a preguntarse, ¿por qué Freud abandonó tan rápidamente la teoría de la seducción? ¿Qué motivó ese cambio radical en su pensamiento? Una de las voces más fuertes en esta crítica fue la de la psicóloga feminista Florence Rush, quien en su obra seminal, El abuso sexual de los niños, el secreto del psicoanálisis, acusó a Freud de haber silenciado verdades incómodas. Según Rush, al transformar los relatos de abuso en fantasía, Freud no solo deslegitimó el dolor de sus pacientes, sino que también preservó la estructura patriarcal de la sociedad de su tiempo. Después de todo, reconocer que padres, tíos, hermanos y figuras de autoridad abusaban de niños era inaceptable dentro del moralismo victoriano de la Europa del siglo XIX. Pero el escándalo estalló realmente en 1984, con la publicación del libro The Assault on Truth, el ataque a la verdad, del exdirector de los archivos freudianos, Jeffrey Moussaieff Masson. Con acceso exclusivo a documentos nunca antes publicados, Masson afirmó que Freud no abandonó la teoría de la seducción por razones científicas, sino por presión moral y miedo a represalias sociales. Para Masson, Freud se dio cuenta de que admitir que el abuso sexual infantil era demasiado común, incluso entre las familias más respetables de Viena, era una bomba social que podía arruinar su carrera y su reputación, y por tanto retrocedió. La denuncia de Masson fue devastadora. Por primera vez, Freud no era retratado como el héroe de la mente humana, sino como alguien que, ante una verdad incómoda, optó por una teoría más aceptable, aunque menos real. El creador del psicoanálisis habría elegido la fantasía por sobre la realidad, no por convicción científica, sino por conveniencia social. La respuesta del establishment psicoanalítico fue inmediata. Muchos defensores de Freud, como el historiador Peter Guy, salieron en su defensa acusando a Masson de sensacionalismo y de malinterpretar las decisiones teóricas de Freud. Según estos defensores, el propio Freud habría percibido que los relatos de abuso no podían ser recordados conscientemente, lo que ponía en duda su veracidad. Para ellos, el abandono de la teoría de la seducción fue un progreso metodológico, no una rendición moral. Pero la pregunta sigue resonando. ¿Por qué Freud, tan comprometido con la verdad psíquica, descartaría una teoría que, a la luz de los relatos, tenía sentido? ¿Estaba protegiendo su reputación? ¿Evitando un escándalo? ¿O simplemente reinterpretó los datos de otra manera? La controversia divide a los estudiosos hasta hoy. Pero hay algo cierto. El cambio de Freud tuvo consecuencias profundas. Al transformar denuncias en símbolos, desplazó el foco de la psicopatología del trauma real al deseo inconsciente. Ese giro influyó en generaciones enteras de terapeutas, escritores y pensadores, y también, según los críticos, silenció a las víctimas. Dentro de la lógica psicoanalítica,
La idea de que los niños pueden desear a sus padres o fantasear con relaciones sexuales con adultos es parte del complejo de Edipo. Pero cuando esos mismos niños, décadas después, relatan episodios traumáticos, ¿cómo podemos saber si fue memoria o fantasía? La teoría freudiana no ofrecía medios objetivos de validación, y ese es parte del problema. La teoría de la seducción, por lo tanto, permanece como un fantasma en la historia del psicoanálisis. Un esbozo teórico que tal vez estaba más cerca de la realidad, pero que fue abandonado antes de ser explorado en profundidad. Si Freud hubiera insistido en ella, quizás la psicología moderna se habría enfocado antes en la comprensión del trauma real y en el reconocimiento del abuso sexual como un factor determinante en la formación del inconsciente. Eso es lo que hace que esta controversia sea tan inquietante. No se trata solo de una divergencia teórica, es una cuestión de ética, responsabilidad y verdad. El silencio de Freud y la elección de una teoría socialmente más aceptable puede haber costado décadas de invisibilidad a las víctimas, y quizás incluso hoy, el eco de esa elección sigue influyendo en cómo vemos el sufrimiento psíquico, cómo explicamos nuestros dolores y cómo entendemos las historias que nos cuentan. Cuando Freud abandonó la teoría de la seducción y comenzó a afirmar que los relatos de abuso eran fantasías inconscientes, no solo reconfiguró el psicoanálisis, reconfiguró la forma en que se interpretaba el sufrimiento. Lo que antes era dolor causado por un evento real pasó a traducirse como manifestación de impulsos internos, deseos reprimidos, símbolos del inconsciente. La realidad externa perdió espacio frente a los mecanismos de la mente. Ese giro no fue neutral. En la práctica, esto provocó un desplazamiento que moldearía todo el psicoanálisis del siglo XX. De la escucha del trauma a la interpretación del deseo. El niño que antes era víctima pasó a ser visto como autor de fantasías. Y el adulto que antes era el agresor, ahora se convertía simplemente en un personaje simbólico dentro de la escena mental del niño. La víctima fue desplazada, el agresor, en cierta medida, desapareció. Esto plantea una pregunta perturbadora. ¿Cuántas verdades fueron enterradas en nombre de la teoría? Es importante recordar que Freud no abandonó completamente el tema del trauma. Al contrario, lo incorporó bajo otros moldes, pero la manera en que lo hizo cambió radicalmente. El trauma dejó de ser un evento real, un hecho externo que agrede al psiquismo, para convertirse en una construcción interna, un síntoma de conflictos entre instancias psíquicas, el yo, el ello, el superyo. Este cambio permitió, por ejemplo, interpretar el abuso sexual como una fantasía edípica no resuelta. En lugar de ser escuchado como una confesión, comenzó a ser interpretado como un deseo reprimido. La consecuencia de esto es profunda. Mujeres que relataban abusos, en vez de ser acogidas, pasaron a ser analizadas. Este tipo de interpretación tuvo efectos prácticos en consultorios y tribunales. En los años siguientes hubo casos en que denuncias de abuso fueron desacreditadas por especialistas que citaban a Freud y sus teorías como base para invalidar los testimonios. El discurso de la fantasía inconsciente fue utilizado para silenciar el dolor. El psicoanálisis, en este contexto, dejó de ser solo una lente interpretativa. Se convirtió en un instrumento de poder. Por eso muchos estudiosos consideran este giro freudiano no solo un problema teórico, sino un error ético grave. Al cambiar la escucha por el simbolismo, Freud redefinió lo que significa ser víctima. Su nueva teoría, aunque revolucionaria en el plano simbólico, fue utilizada, consciente o inconscientemente, para preservar estructuras de opresión. Y aquí reside una de las críticas más duras hechas por autoras feministas e historiadoras de la psicología. Al abandonar la teoría de la seducción, Freud habría traicionado a sus pacientes. No es posible afirmar con certeza cuáles fueron las motivaciones de Freud para este cambio, pero no faltan hipótesis. Una de ellas señala la imposibilidad social de sostener la idea de que el abuso sexual infantil era común entre las familias burguesas. Otra sugiere que Freud, con su ambición de transformar el psicoanálisis en ciencia, necesitaba una teoría que pudiera sostenerse sin depender de la veracidad de los relatos de los pacientes. La fantasía inconsciente, en ese sentido, era más útil que el trauma real. Al fin y al cabo, las fantasías podían ser analizadas, interpretadas, encajadas en un modelo teórico elegante. Los traumas reales, en cambio, exigían investigación, responsabilización, cambio social. Freud eligió la primera vía. Es curioso notar que, al hacer eso, Freud invirtió una lógica que hoy consideramos esencial: escuchar a la víctima. En lugar de eso, el psicoanálisis freudiano pasó a desconfiar de lo que se dice. El relato del paciente se convirtió en un enigma, algo que debía ser descifrado y no tomado al pie de la letra. Esa desconfianza, aunque útil en muchos casos clínicos,
puede ser devastadora cuando se aplica de forma indiscriminada, especialmente en situaciones de violencia y abuso. En las décadas de 1980 y 1990, esta discusión ganó fuerza con la llamada Guerra de las Memorias, en la que víctimas de abuso comenzaron a relatar, durante sesiones de terapia, recuerdos reprimidos de eventos traumáticos de la infancia. Muchos de estos relatos fueron recibidos con escepticismo por parte de psicoanalistas y psiquiatras que, siguiendo a Freud, sostenían que esas memorias podían ser falsas, construidas a partir de sugestiones o deseos inconscientes. Algunos casos famosos de falsas acusaciones emergieron, lo que llevó a un aumento en la cautela. Pero al mismo tiempo, muchas víctimas reales continuaron sin ser escuchadas, con sus dolores interpretados como símbolos y no como heridas. Este escenario proyecta una sombra sobre la contribución freudiana. Sí, Freud dio voz al inconsciente. Sí, abrió camino a la escucha del dolor psíquico. Pero al abandonar la teoría de la seducción, también cerró la puerta a la escucha del dolor concreto, del trauma vivido. Y hay otro punto importante, el contexto en el que esta teoría surgió y fue abandonada. A finales del siglo XIX, Viena era una ciudad de apariencias. La sociedad burguesa valoraba el orden, la moral, la buena reputación. Freud, al comenzar a hablar de abusos sexuales dentro de las familias, estaba desafiando una estructura de poder. Denunciar el abuso era romper con la hipocresía social. Y eso tenía un alto costo. Freud lo sabía. Por eso muchos creen que su giro teórico fue, en parte, una elección estratégica. Cambiar la denuncia por el mito, el trauma por el deseo, la víctima por la fantasía. Claro que también es posible interpretar ese cambio como fruto del propio desarrollo del pensamiento freudiano. Al fin y al cabo, el complejo de Edipo, la represión, los mecanismos de defensa y la estructura del inconsciente son partes centrales del psicoanálisis, con una influencia duradera e incuestionable. Pero el precio de esa elaboración fue alto, y el silencio que impuso sigue resonando hasta hoy. Al transformar el dolor en metáfora, Freud creó una teoría brillante, y al mismo tiempo para muchos peligrosa, porque a veces una metáfora puede ocultar más de lo que revela. El cambio de Freud de la teoría de la seducción al complejo de Edipo no se quedó restringido al consultorio, moldeó el pensamiento occidental moderno. Lo que comenzó como una reformulación teórica silenciosa, se convirtió en un paradigma dominante en cómo entendemos la infancia, la sexualidad, las relaciones familiares y sobre todo el trauma. Con el auge del psicoanálisis freudiano en el siglo XX, especialmente en los centros intelectuales de Europa y Estados Unidos, los fundamentos del pensamiento clínico pasaron a girar en torno a la idea de que la mente humana está impulsada por deseos reprimidos, impulsos inconscientes y conflictos internos más que por eventos reales. Esto no solo afectó a la psicología, afectó a toda la cultura. A partir de esa influencia, el trauma real fue reemplazado gradualmente por narrativas simbólicas. Los dolores psíquicos, en vez de ser tratados como efectos de algo que realmente ocurrió, pasaron a ser vistos como construcciones internas, expresiones de deseos no realizados, represalias del inconsciente. Eso cambió la forma en que escuchamos, investigamos, creemos y sobre todo en que dudamos. En el cine, la literatura, el arte, el psicoanálisis se convirtió en una herramienta estética. La verdad dejó de ser un punto fijo y pasó a ser algo interpretativo. El personaje traumatizado ya no necesitaba de un villano externo, de una agresión concreta. Bastaba con un padre ausente, una represión sexual, un deseo no reconocido. El arte siguió a la teoría, y en consecuencia el público también. En la década de 1960, por ejemplo, el boom del psicoanálisis en Estados Unidos puso al diván en el centro de la cultura pop. Películas como Spellbound, Psicosis o Freud, Pasión Secreta presentaban al inconsciente como un laberinto. Pero rara vez en esos guiones, el dolor del personaje se asociaba con un evento objetivo. Siempre había un elemento simbólico, algo por descifrar. Esta estética del trauma como metáfora consolidó la idea de que la memoria no es confiable, de que la verdad es relativa y de que el sufrimiento es, en el fondo, un lenguaje secreto. Estos conceptos moldearon generaciones de terapeutas, educadores e incluso jueces. Y aquí está el punto más polémico. Aunque estas ideas aportaron avances profundos en la comprensión de la subjetividad humana, también sirvieron como escudo para la duda sistemática frente a denuncias reales de abuso. Un ejemplo emblemático ocurrió en los años 80 y 90, cuando surgieron cientos de relatos de memorias reprimidas, especialmente en Estados Unidos. Eran personas, muchas veces mujeres, que al comenzar terapia decían haber recuperado recuerdos de abusos sufridos en la infancia. El fenómeno se expandió. Muchos terapeutas creyeron,
otros no. Los medios lo llamaron la epidemia de los recuerdos reprimidos. Con el tiempo también surgieron casos de falsas acusaciones, memorias supuestamente implantadas por sugerencias de los propios terapeutas. Algunos padres fueron acusados injustamente. Los tribunales se llenaron de procesos judiciales. Y, ante el caos, el psicoanálisis freudiano volvió a ser cuestionado. ¿Fue en parte responsable por abrir espacio a interpretaciones tan laxas de la verdad? La verdad subjetiva pasó a tener el mismo peso que la realidad objetiva. Por un lado, ese avance fue liberador. Después de todo, durante siglos, el sufrimiento psíquico fue ignorado, ridiculizado o asociado a la debilidad. Al dar voz al inconsciente, Freud contribuyó a legitimar el dolor que no sangra. Pero, por otro lado, el efecto colateral fue peligroso. Si todo dolor puede interpretarse como fantasía, entonces cualquier dolor puede ser invalidado. Es en este punto donde se concentran los críticos del giro freudiano. Al dar prioridad al simbolismo, Freud permitió que el sufrimiento fuera tratado como un enigma, y al transformar el abuso en deseo, abrió el camino para una cultura de sospecha permanente. El impacto de esto se extiende hasta hoy. En entornos jurídicos, por ejemplo, todavía hay reticencia a validar el testimonio de víctimas de violencia sexual, especialmente cuando los hechos ocurrieron en la infancia y no hay pruebas materiales. La pregunta inevitable es, ¿y si está fantaseando? Una duda que, incluso inconscientemente, resuena con la sombra de Freud. Además, el giro freudiano alimentó una forma de pensamiento en la que el agresor desaparece, sustituido por una figura simbólica. El padre abusador se convierte en un arquetipo. La violencia en metáfora, el trauma en lenguaje y el dolor en un juego interpretativo. Este tipo de pensamiento, aunque sofisticado, puede generar un doble borramiento, el de la víctima y el del culpable. Curiosamente, eso no significa que Freud tuviera la intención de proteger a los agresores. Al contrario, en sus primeros escritos parece profundamente impactado por las narrativas de abuso. Pero a medida que fue presionado por sus pares y quizás por sus propios límites psíquicos, se dio al deseo de construir una teoría universal. Una teoría que explicara todo, incluso lo inaceptable. Al hacerlo, Freud creó un sistema simbólico poderoso, pero que, según muchos, estaba peligrosamente desconectado de la realidad social. Un sistema que explicaba el sufrimiento con tanta ambición que se volvió incapaz de escucharlo de manera directa. ¿La consecuencia? Una generación de analistas y teóricos que comenzaron a ver el mundo a través del filtro del inconsciente, pero dejaron de ver el mundo. Por supuesto, el psicoanálisis no se resume a Freud. Sucesores como Melanie Klein, Jacques Lacan, Donald Winnicott, entre otros, reformularon muchas de sus ideas originales. Algunos retomaron la cuestión del trauma real. Otros rechazaron completamente el modelo freudiano. Pero el núcleo del giro, la preferencia por la fantasía sobre el hecho, permaneció como una marca registrada, y esa marca sigue presente. Hoy, cuando hablamos de abuso, de memorias, de traumas, todavía lidiamos con dos fuerzas en conflicto: la realidad objetiva de los hechos vividos y la realidad subjetiva de la memoria, del lenguaje, del deseo. La pregunta que Freud dejó sin responder es: ¿qué hacemos cuando esas dos realidades no coinciden? Esa es la inquietante herencia del psicoanálisis. Un legado de escucha, pero también de duda, de acogida, pero también de negación, de revelación y de silencio. Freud murió en 1939, a los 83 años, tras largos años de sufrimiento físico y un intenso reconocimiento intelectual. En ese momento ya era celebrado como el gran descifrador de la mente humana. Su nombre era sinónimo de profundidad, de complejidad, de psique. Y aún así, bajo su consagrada imagen de genio, reposaba una decisión que cambiaría el destino de miles de personas: la elección de abandonar la escucha directa del trauma real en favor de la fantasía inconsciente. Esa elección, defendida por muchos, criticada por otros, dio origen a un dilema ético y epistemológico que aún hoy resuena: ¿cuándo el sufrimiento humano debe ser interpretado? ¿Y cuándo simplemente creído? Al cambiar lo real por lo simbólico, Freud construyó una narrativa poderosa. Una estructura teórica que atravesó fronteras, idiomas y disciplinas, pero también legó a la cultura una sospecha crónica, la de que nadie dice lo que siente sin ocultar algo más profundo. Un niño que denuncia un abuso podría estar fantaseando. Una mujer que relata un trauma tal vez solo esté proyectando un deseo reprimido. Esa sospecha, por más sofisticada que parezca, tiene consecuencias brutales. En lugar de proteger la verdad, muchas veces la esconde bajo el velo de la duda. En lugar de liberar, aprisiona. Y por eso hoy, tantas décadas después, todavía necesitamos volver a Freud. No para negarlo por completo, no para cancelarlo,
sino para cuestionarlo con la misma audacia con la que él cuestionó los dogmas de su tiempo. Lo que Freud nos mostró, ante todo, es que la mente humana es un campo minado, que no todo es lo que parece, que existen deseos que negamos, memorias que enterramos, palabras que disfrazan verdades incómodas. Esa es su gran contribución. Pero también nos enseñó, quizás sin querer, que una teoría puede convertirse en una prisión cuando se niega a escuchar el grito de lo real. Hoy sabemos que el trauma es real, que el abuso sexual infantil es devastador y lamentablemente común. Sabemos que escuchar es un acto político, no solo clínico. Y también sabemos que hay historias que necesitan ser contadas, aunque no encajen en las metáforas del inconsciente. El psicoanálisis como campo ha evolucionado, ha incorporado otras voces, ha profundizado en la cuestión del trauma. Pero el debate sobre la teoría de la seducción permanece como una herida abierta, un recordatorio de que incluso los genios se equivocan, y que los errores de los genios, cuando se institucionalizan, pueden costar caro a muchas personas. Pero este video no es solo sobre Freud. Es sobre nosotros, sobre lo que elegimos creer, sobre cómo tratamos el sufrimiento ajeno, sobre cómo usamos el lenguaje para curar o para silenciar. Es sobre el poder de las ideas y el peligro de seguirlas ciegamente, sin preguntarnos a quién sirven, a quién hieren y qué ocultan. Tal vez Freud abandonó la teoría de la seducción porque no podía enfrentar la realidad que ésta revelaba. Tal vez retrocedió ante un espejo que mostraba verdades demasiado dolorosas sobre la sociedad, sobre las familias, sobre él mismo. O tal vez, como tantos de nosotros, intentó sobrevivir en un mundo que prefería el mito a la denuncia. Sea cual sea el motivo, su decisión moldeó el siglo XX. Y ahora también moldea nuestro juicio. Por eso es esencial que sigamos pensando, que sigamos estudiando y sobre todo que sigamos escuchando. Ahora que conoces esta historia, te hago una invitación directa. Si valoras contenidos que exploran los rincones oscuros detrás de las grandes ideas, si buscas algo más que las versiones oficiales y quieres entender lo que se oculta detrás de los pensadores que moldearon el mundo, este canal es para ti. Aquí en Los Pensadores no repetimos lo que dicen los libros, cuestionamos, exponemos, exploramos las contradicciones que otros prefieren esconder. Y si esta reflexión te provocó, si te hizo ver a Freud bajo una nueva luz, entonces, suscríbete ahora al canal. Así te aseguras de no perderte los próximos episodios y nos ayudas a seguir produciendo contenido profundo, honesto y sin concesiones. Y ya que estás aquí, deja un comentario abajo con tu opinión sincera. ¿Crees que Freud se equivocó al abandonar la teoría de la seducción? ¿La teoría del inconsciente justifica ese retroceso? ¿O crees que al hacerlo abrió un precedente peligroso? Tu visión importa y puede abrir camino a conversaciones que, como este video, desafían el sentido común.